Y vamos a comenzar hoy con el estudio de la obra de la codificación El cielo y el infierno por su capítulo primero. Y dentro del capítulo primero estudiaremos los ítems uno, 2 y 3 del mismo. Para comenzar los leeremos y a partir de su lectura pues presentaremos los epígrafes que entendemos que deben ser analizados y procederemos a continuación a analizarlos. Pues comenzando con la lectura de estos tres interesantes apartados, es la siguiente. Vivimos, pensamos, actuamos. Esto es positivo, morimos. Esto no es menos cierto. Pero cuando dejamos la tierra, ¿a dónde vamos? ¿En qué nos convertimos? ¿Estaremos mejor o peor? ¿Existiremos o no? ¿Ser o no ser? Tal es la alternativa. ¿Ser para siempre o no ser para nunca? ¿El todo o la nada? ¿Viviremos eternamente o se acabará todo para siempre? Vale la pena que reflexionemos acerca de esto. Todos los hombres experimentan la necesidad de vivir, de gozar, de amar, de ser felices. Decirle al que sabe que va a morir, que seguirá viviendo, que su hora ha sido propuesta, decirle sobre todo que será más feliz de lo que nunca ha sido y su corazón palpitará de alegría. Pero ¿de qué servirían esas aspiraciones de felicidad si un leve soplo pudiera hacer que se desvanezcan? ¿Habrá algo más desesperante que esa idea de la aniquilación absoluta? Los afectos preciados, la inteligencia, el progreso, el saber laboriosamente conquistado, todo quedaría destrozado, todo estaría perdido. ¿Qué necesidad habría de esforzarnos para ser mejores, para reprimir nuestras pasiones, para ilustrar nuestro espíritu, si de todo eso no se recogiera fruto alguno? Y sobre todo, si pensáramos que mañana, tal vez, ya no nos serviría en absoluto. Y si fuese así, el destino del hombre sería 100 veces peor que el de los irracionales, porque estos viven exclusivamente en el presente con vistas a la satisfacción de sus apetitos materiales, sin aspiraciones para el porvenir. Una secreta intuición nos dice que eso no es posible. Debido a la creencia en la nada, el hombre concentra forzosamente todos sus pensamientos en la vida presente. En efecto, sería ilógico que se preocupara por un porvenir del cual no espera nada. Esa preocupación exclusiva por el presente lo conduce naturalmente a pensar en sí mismo por encima de todo. Es, pues, el más poderoso incentivo del egoísmo, y el incrédulo es consecuente consigo mismo cuando llega a la siguiente conclusión. Gocemos mientras estamos aquí, gocemos lo más posible, pues con la muerte todo se acaba. Gocemos deprisa, porque no sabemos por cuánto tiempo estaremos vivos. Sucede lo mismo con esta otra conclusión, mucho más grave aún para la sociedad. Gocemos a pesar de todo, cada cual para sí mismo. La felicidad en este mundo le pertenece al más astuto. Si el respeto humano sirve de contención a algunas personas, ¿qué freno habrá para los que no le temen a nada? Estos últimos creen que las leyes humanas solo alcanzan a los otros, a los tontos, razón por la cual
Utilizan todo su talento a fin de encontrar el mejor medio para eludirlas. Si existe una doctrina nociva y antisocial, esa es sin duda el nadaísmo, porque destruye los auténticos lazos de solidaridad y fraternidad sobre los que están fundadas las relaciones sociales. Supongamos que por alguna circunstancia un pueblo entero adquiere la certeza de que en 8 días, en un mes o tal vez en un año será destruido, que no sobrevivirá ni un solo individuo y que no quedará rastro alguno de su existencia después de la muerte. ¿Qué hará ese pueblo durante ese lapso? ¿Trabajará para mejorarse, para instruirse? ¿Se preocupará de vivir? ¿Respetará los derechos, los bienes, la vida de sus semejantes? ¿Se someterá a las leyes o a alguna autoridad, aunque sea la más legítima, la autoridad paterna? ¿Existirá para él algún deber? Por cierto que no. Pues bien, lo que no se da en conjunto, la doctrina de la nada lo realiza a diario individualmente. Si las consecuencias no son tan desastrosas como podrían serlo, se debe, en primer término, a que en la mayoría de los incrédulos hay más fanfarronería que verdadera incredulidad, más duda que convicción, y a que le tienen más temor a la nada del que pretenden aparentar, ya que el calificativo de espíritus fuertes halaga a su amor propio. En segundo lugar, porque los incrédulos absolutos son una ínfima minoría. Se someten a pesar suyo al ascendiente de la opinión contraria y los mantiene una fuerza material. Pero si la incredulidad absoluta llegara algún día a ser mayoritaria, la sociedad caería en la disolución. A eso conduce la propagación de la doctrina de la nada. Sean cuales fueren sus consecuencias, si el nadaísmo fuese una verdad, habría que aceptarlo, pues ni los sistemas contrarios ni la idea de los males que derivan de él podrían impedir que exista. Ahora bien, no hay cómo negar que el escepticismo, la duda y la indiferencia ganan terreno día a día, a pesar de los esfuerzos de la religión. Esto es así si la religión no tiene poder contra la incredulidad, es porque le falta algo para combatirla. Y en caso de que se condene la inacción, en poco tiempo será inevitablemente superada. Lo que falta en este siglo de positivismo, en el que se procura comprender antes de creer, es la sanción de sus doctrinas mediante hechos positivos, así como la concordancia de ciertas doctrinas con los datos positivos de la ciencia. Si la religión dice blanco y los hechos dicen negro, es necesario optar entre la evidencia y la fe ciega. Vamos a continuar ahora con los puntos sobre los que vamos a reflexionar esta tarde a la luz y a raíz de la lectura de estos 3 ítems del cielo y el infierno, de este capítulo tan interesante del porvenir y a la nada. El primer punto que propongo para su reflexión le he titulado La luz del porvenir. El segundo, el nadaísmo, doctrina nociva y antisocial. El punto tercero, breves referencias en la Génesis y en el Evangelio. Y el último punto, el cuarto, la ley de progreso
paradigma del porvenir. La luz del porvenir sirva este primer punto del estudio como reconocimiento, homenaje y sobre todo agradecimiento a nuestra querida Amalia Domingo Soler por su obra, pero fundamentalmente por su ejemplo y su contribución al espiritismo, doctrina que abrazó en su juventud, perpetuó durante toda su existencia material y trascendió de forma natural e inmediata al plano espiritual. Así, en el año 1912, 3 años después de desencarnar, se publica el libro Memorias de la insigne cantora del espiritismo Amalia Domingo Soler. Es el libro que tenemos en la diapositiva, que se divide en dos partes. La primera contiene lo que escribió Amalia en vida y la segunda y el prólogo que acompaña el libro, que fueron dictadas por la misma Amalia desde el plano espiritual por ella misma a través de la médium María. Amalia nace en Sevilla un 10 de noviembre de 1835 y desencarna en Barcelona el 29 de abril de 1909. Es periodista, escritora y fundamentalmente espiritista. Para Amalia, los muertos son los invisibles, pero no los ausentes. Tuvo que vencer Amalia todo tipo de dificultades durante su vida. No conoció a su padre y quedó huérfana de madre con poco más de 20 años. Con su visión afectada por la enfermedad, tuvo que ser asistida por la beneficencia social para poder atender a sus necesidades más básicas, para alimentarse, para vestirse. Las luchas de la vida no menoscabaron, sino al contrario, acrecentaron su fe en el porvenir, comenzando su labor divulgativa del espiritismo con la revista La Luz del Porvenir, que dirigió durante 20 años, desde 1879 a 1899. Con el primer número de esta revista, que tenemos en pantalla, La Luz del Porvenir, empezó ese gran trabajo de divulgación del espiritismo, que durante esos 20 años fue un verdadero tesoro de enseñanzas, siempre acompañado por el esfuerzo, la dedicación y la elevación de Amalia. En el espiritismo encontró la respuesta lógica a sus infortunios. A él se dedicó sin reparar en los esfuerzos y luchas que había de sostener en la propaganda de su ideal, el cual en muchos casos chocaba de forma diametral, de forma frontal, con los conceptos dogmáticos e intolerantes de la época que le tocó vivir. Amalia da contenido a la justicia divina con la lógica explicación de los acontecimientos que nos parecen fortuitos y en muchas ocasiones injustos, no merecidos, desvelándonos también la razón de lo que los sentidos e intuición nos muestran. Amalia escribió sobre los diversos caminos del progreso. Así nos dijo: a los materialistas se le combate porque niegan la existencia de Dios. ¿Y qué importa que la nieguen con sus labios si la reconocen con sus obras? ¿Cuántos sabios materialistas han enriquecido los laboratorios de los físicos y de los químicos con sus descubrimientos admirables? ¿Cuántos geólogos han dado más luz sobre la formación de la Tierra que todos los génesis de las religiones?
¿Cuántos astrónomos, cuántos han encontrado más cielos que todos los prometidos por los padres de la Iglesia? Por negar la existencia de Dios, ¿dejará de existir? No, los mundos seguirán su curso y las humanidades irán cumpliendo sus destinos trabajando en su progreso. Nos hemos persuadido que al encontrarnos los hombres en el camino de la vida, no nos debemos preguntar mutuamente en qué creemos, sino de qué manera ocupamos y empleamos nuestro tiempo. El nombre de la creencia religiosa, política o filosófica que tengamos y a la cual ajustamos nuestros actos es lo que en realidad tiene menos importancia. Nuestros hechos únicamente son los que deben fotografiar nuestra creencia. Bueno, pues con este recuerdo a la entrañable Amalia, muy presente para todos los espíritas en la actualidad, vamos a pasar al segundo punto del estudio, que lo hemos titulado el nadaísmo, doctrina nociva y antisocial. En la lectura que hemos hecho de estos ítems del porvenir o la nada, hay una nota del traductor al referir si existe una doctrina nociva y antisocial, esa es sin duda el nadaísmo, indicando que la citada nota, que en el original aparece el término néantisme en francés, significando esta palabra en aquel idioma nada, de lo que podemos concluir que el sustantivo no está bien traducido del francés como nadaísmo, habiendo sido más correcto haber utilizado la expresión la doctrina o la filosofía de la nada o nihilismo. Explicando lo anterior, podemos decir que el nadaísmo no es un término existente en la RAE, teniendo no obstante referencias al nihilismo y al dadaísmo. Este último, el dadaísmo, surge a principios del siglo XX, sentando sus bases en el surrealismo, negando los cánones estéticos y reivindica formas irracionales de expresión artística. El nadaísmo es un movimiento artístico y filosófico de contracultura de mediados del siglo XX, que trae su origen en los hechos violentos acontecidos en Colombia en la década de los años 40 a 50. Este término se compone con el juego de palabras nada y dadaísmo, siendo conocido en algunas ocasiones como el dadaísmo colombiano. Dada la fecha en la que se escribió la obra que estudiamos, Cielo y el infierno, la mejor traducción, como hemos dicho, hubiera sido referirse a esa teoría de la nada, al nihilismo. Nihilismo, que según la RAE significa negación de todo principio religioso, político y social, teniendo una segunda acepción de negación de un fundamento objetivo en el conocimiento y en la moral. Aclarado el alcance del nadaísmo en este estudio, vemos como en la lectura del día de hoy se revela que la creencia en la nada es el incentivo del egoísmo, siendo su transmutación a la sociedad mucho más grave. Las ideas materialistas, efectivamente, y así es, son un caldo de cultivo importante
que favorece la ideación suicida. Ha sido en otros tiempos y sigue siendo en los tiempos que corren actualmente. Las propuestas nihilistas conllevan a un no despertar moral, a una inacción total por la justificación de que nada, más allá de lo material, nada tiene sentido, imbuyendo a quienes interiorizan estas ideas como verdades en una absoluta cobardía moral. Los materialistas que ponen el inicio y fin de todo en la propia existencia, ningún motivo tienen para plantearse acciones de mejora íntima. La falta de valores ajenos a la material, a su desarrollo y disfrute, alcanza a tantos hermanos que sin solución de continuidad, ante cualquier incidencia, ante cualquier contrariedad, ante cualquier incertidumbre, se entregan a la desesperación y de ahí a la depresión hay un paso y en muchos casos, a renglón seguido, el suicidio. Lo anterior, lo que acabamos de decir, tiene una explicación totalmente lógica y razonable. ¿Cuál es que las personas materialistas, por el hecho de ser materialistas, no dejan de ser espíritus con trascendencia vital, en los que existe el germen de la espiritualidad con todas sus características y condiciones, con todas sus propiedades? Así a todos, más pronto que tarde, incluso también a los materialistas, les surgen las inquietudes espirituales, las preguntas que no se contestan desde la materialidad. Y surgen así, y tanto de forma consciente como de forma inconsciente. Y ahí muchos de ellos sucumben al suicidio. Sus verdades no son ahora ni siquiera suficientes para mantener el valor de vivir. La inteligencia aplicada con criterios materialistas tiene límites marcados, llegando a bucles insoslayables de los que salir ya es muy, muy complicado. La nada, la nada como destino y el dolor en buena parte del camino desembocan en esta decisión tan perjudicial para el ser que la toma. Bueno, pues vamos a continuar con con la siguiente diapositiva, refiriéndonos a nuestro querido León Denis y referenciándonos a su obra El cristianismo y espiritismo, donde León Denis es muy absolutamente claro al respecto. Es preclaro. Dice así: según las teorías materialistas, el hombre no pasa de una máquina gobernada por los instintos. Ahora, para una máquina no puede haber libertad, ni responsabilidad, ni leyes morales, porque la moral es ley del espíritu. Y sin ley moral, ¿en qué se convierte la idea del deber? Se subvierte y con ella todo el orden establecido. Una sociedad no puede vivir, desarrollarse y progresar si no firmada en la idea del deber, o por decir de otro modo, en la virtud y en la justicia. Estas son las únicas bases posibles del orden social. Por eso es que estas jamás pueden conciliarse con el ateísmo y el materialismo, porque del mismo modo que la superstición y la idolatría llevan al arbitraje y el despotismo, el materialismo y el ateísmo conducen, lógicamente, a la depresión de las fuerzas sociales, muchas veces
hasta la anarquía y el nihilismo. En los próximos ítems de este capítulo, El porvenir a la nada, se tratará de otras doctrinas como la de la absorción en el todo universal y la del panteísmo. Y bueno, también se hablará por último de la alternativa del espiritismo, como antídoto para ir desechando la incredulidad. Pues bien, no vamos a entrar en este análisis para no meternos en el campo de los siguientes estudios y dejarlo así expedito para que los próximos compañeros facilitadores traten este tema, traten en detalle estas otras doctrinas y la función del espiritismo en todo esto. Pasamos así al apartado 3, al apartado 3 del estudio que hemos propuesto, con unas breves referencias a la Génesis y al Evangelio, referencias al porvenir, referencias al progreso. Toda la codificación al completo está repleta de este tipo de referencias, pero en la Génesis y en el Evangelio se ven también de una forma acentuada. En la Génesis hay referencias desde su inicio en cuanto a los caracteres de la revelación espírita y su destino de iluminación en el camino del porvenir. Dirigido a los detractores del espiritismo, se indica que para renunciar a esta doctrina, la doctrina espírita, se debería dar lo siguiente. Estos detractores deberían dar más consuelo, más satisfacciones al corazón, esperanza mucho más legítimas, certezas mayores, hacer del porvenir un cuadro más racional, más seductor. Pero no penséis en destruirlo vosotros con la perspectiva de la nada, vosotros con la alternativa de las llamas del infierno o por la beatífica e inútil contemplación perpetua. Párrafo para reflexionar, para reflexionar desde el nadaísmo, desde el nihilismo a la ociosidad como una de sus características fundamentales. Como en más de una ocasión yo he referido, las realidades que el espiritismo prueba existen por defecto. La continuidad de la vida, la ley del progreso y el resto de leyes existen de forma experimental y además deben ser aceptadas porque ninguna otra se ha presentado de una forma razonable y lógica. Y cuando otra se nos presente superando el racionalismo espírita, ahí deberemos ser y estar los primeros. Nosotros, los espíritas, deberíamos estar los primeros con esa racionalidad comprensiva de nuestra existencia y porvenir. Las comunicaciones y manifestaciones espíritas son el marchamo de la existencia empírica del porvenir. Son los mismos espíritus que nos dicen: nosotros, como consta ahí en la diapositiva, nosotros existimos, pues la nada no existe. He aquí lo que somos, he aquí lo que seréis, como a nosotros os pertenece el porvenir. Camináis en las tinieblas, venimos a iluminar vuestra ruta y a franquear el camino. Ibais al acaso, os mostramos el objetivo. La vida terrena era todo para vosotros, porque no veis nada más allá de ella. Nosotros venimos a deciros, mostrándoos la vida espiritual, la vida terrestre no es nada.
Pruebas inefables de la existencia del porvenir son esas manifestaciones espíritas que deben ser el detonante de que el germen de la existencia de la vida futura se dispare y anide en el ser humano como una realidad connatural al mismo. La existencia del porvenir es un hecho, aún no comprendido en toda su extensión, es cierto, pero es un hecho, probado y comprobado. Pero si tenemos, como dice la Génesis, las balizas del mundo invisible, dando un objetivo, un destino a los animales, quienes dejan de ser seres desheredados, para encontrar en el porvenir que les está reservado una compensación a sus sufrimientos. También en el Evangelio, cómo no, en el Evangelio hay múltiples y repetidas y continuas referencias al porvenir, al progreso. En todos sus capítulos se habla del porvenir. Y voy a traer aquí solo unas mínimas referencias que nos dan noticia de la relevante importancia de la certeza de la existencia de una vida futura para esta misma vida, para esta misma encarnación, para la comprensión saludable de la trascendencia del ser humano, ser esencialmente espiritual. Así, hablando Jesús de que su reino no es de este mundo, nos alerta de que solamente quien toma en consideración el porvenir otorga al presente una importancia relativa y se consuela fácilmente de sus fracasos, pues piensa en el destino que lo espera. Siendo esta certeza la que da contenido y explica de forma razonable la justicia del dolor, de las aflicciones, de los malos momentos, de la enfermedad, de las contrariedades. Igualmente, cuando se refiere a las moradas de su Padre, Jesús nos indica que la muerte no tiene ninguno de los horrores de la descomposición y lejos de ser un motivo de espanto, se la considera una transformación feliz, porque en esos mundos la duda acerca del porvenir no existe. Bueno, pues vamos a continuar con el apartado cuarto y último de estas reflexiones de esta tarde, titulado La ley de progreso, paradigma del porvenir. El capítulo 8 del libro de los Espíritus se dedica a esta ley natural, a la ley del progreso. Y sus preguntas, que van desde la 776 a la 802, son muy esclarecedoras al respecto de la certeza del porvenir, que bebe también de esta misma ley del progreso, no encontrando hasta este momento la humanidad ningún argumentario ni explicación más razonable y lógico a los hechos contrastados de la comunicación y manifestaciones espíritas. Nos sitúa el libro de los espíritus como punto de partida en la imposibilidad de retroceso y la progresión incesante como ley. Esto, evidentemente, no quiere decir que mejoraremos sin hacer absolutamente nada. No, el estancamiento y la repetición de curso son muy habituales entre nosotros y dar un paso evolutivo con relevancia a veces requiere muchas encarnaciones y siempre, absolutamente siempre,
precisa de trabajo en el bien con buena voluntad, purga de vicios a través de nuevas experiencias, no carentes de dificultad y dolor en muchas ocasiones, y obtención de valores por la práctica activa de la caridad. Es importante discernir, muy importante, como nos aclara el libro de los espíritus, que el progreso moral es consecuencia del intelectual, pero que no siempre le sigue de forma inmediata. Esta es la época, en la que nos encontramos, donde el progreso intelectual y el científico ya tiene poco margen de evolución, ya tiene poco margen de recorrido en el estado moral en el que nos encontramos, siendo ese periodo en el que el progreso intelectual ya se ha producido exponencialmente, pero aún no hemos accedido de forma definitiva al progreso moral. Ya sabemos perfectamente, nuestra inteligencia nos permite discernir perfectamente entre el bien y el mal, entre el conocimiento y la ignorancia, encontrándonos dando el siguiente paso de interiorización, de toma de conciencia y puesta en práctica, y sobre todo de puesta en práctica. Así, como consecuencia lógica de la ecuación indicada, cuando observemos progresos intelectuales y científicos relevantes, deberemos concluir que algún avance moral se ha producido en nuestra humanidad. Contribuyamos a ello de forma individual, pero ojo, tengamos en cuenta que los principales escollos del progreso siguen siendo el orgullo y el egoísmo, siendo no obstante, como es, según nos indica la pregunta, la respuesta a la cuestión 789, que la humanidad progresa por medio de los individuos, que se mejoran poco a poco y se ilustran. Y cuando estos últimos son mayores en número, se hacen superiores también y arrastran en pos de sí a los otros. De tiempo en tiempo surgen entre ellos hombres de genio que dan el impulso, y luego vienen otros revestidos de autoridad, instrumentos de Dios, que en algunos años hacen progresar por muchos siglos a la humanidad. El libro de los espíritus, en este apartado, termina refiriéndose a la influencia del espiritismo en el progreso y en el porvenir. Pues bien, este apartado relativo a la influencia del espiritismo, a la función del espiritismo en el porvenir de la humanidad, se corresponde con los siguientes ítems de este capítulo que estudiaremos en los próximos días, en las próximas clases del cielo y el infierno. Por eso, nada, os digo, os animo a que las próximas estéis presentes, nos acompañéis y podamos seguir analizando el porvenir, el espiritismo y todo eso transmutado a nuestras vidas al día de hoy.